El método más simple para medir el tiempo data de los años 700 antes de Cristo. Desde 700 años antes de Cristo existe el reloj. La Biblia hace referencia al reloj de sol que usó el rey Acaz, y este consistía en la proyección de la luz solar sobre un eje ubicado en una esfera tallada en piedra. Ese es el primer reloj que existió. Posteriormente, en la dinastía de los Ptolomeos, los egipcios medían el tiempo por la sombra de los peldaños de las pirámides. Ellos, cuando el sol iba decayendo y la sombra en los peldaños de las pirámides, ellos calculaban de esta manera las horas. Pero no fue hasta que Marcos Vitruvio, en el año 100 antes de Cristo, describió varios tipos de relojes. El reloj de arena, por ejemplo, construido con dos embudos de cristal, con medidas de hasta 1 hora. Cuando descendía por el estrecho conducto, la arena demoraba 1 hora en atravesar, y así se iban midiendo las horas del día. Pero también Vitruvio habló del reloj de fuego inventado por los chinos, y daba la idea del tiempo transcurrido en el desgaste de velas encendidas. Los chinos medían el tiempo por velas que encendían y calculaban con medida el desgaste que iban sufriendo estas, y así medían el tiempo. Posteriormente surgió el reloj de agua, al que los griegos denominaron clepsidra, así le llamaban a este reloj, y determinaba el tiempo por el nivel de ascenso del agua en recipientes que estaban marcados. Posteriormente, ya en el siglo X de nuestra era, el Papa Silvestre II construyó un reloj que usaba ruedas y pesas. Pero no es hasta el 1326 que el inglés llamado Wexford, este inglés, diseñó el primer reloj mecánico en el 1326. Diseña el primer reloj mecánico. Pero actualmente, en nuestra era, contamos, además de relojes de cuerdas, de relojes automáticos, que se calcula su diferencia real en 5 minutos al año. Es la variación que tiene un reloj automático. Pero tenemos también relojes de cuarzo, relojes electrónicos, y contamos con el reloj atómico. Este reloj atómico fue desarrollado en este país, en los Estados Unidos de América, y el margen de error que tiene el reloj atómico es de 1 segundo cada 30 millones de años. Oiga, qué exactitud, que si un reloj automático al año tiene una diferencia de 5 minutos, el reloj atómico solamente la diferencia de 1 segundo en 30 millones de años.
Hoy la mayoría de las personas vivimos pendientes del tiempo, siendo que los seres humanos vivimos pendientes del reloj y añorando que nos llegue el tiempo adecuado para distintas tareas o situaciones. Le vamos a predicar en esta noche sobre un tema que hemos titulado La hora esperada. Y le invito a abrir su Biblia. Abra allí su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, donde vamos a leer los primeros 5 versículos. Juan capítulo 2, versos del 1 al 5. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le contestó: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Esta porción bíblica nos habla de las bodas de Caná de Galilea, donde Jesucristo realizó su primer milagro. Parece ser que los contrayentes nupciales, los que se casaban en esta boda, eran familiares de María o de José, y por ende de Jesús y sus hermanos, que vemos que Jesús comparece a esta boda. Pero las bodas del Medio Oriente no son como las bodas de acá, de esta parte del mundo, en que nosotros celebramos 1 hora o 2 horas o 3 horas cuando más de boda. Nos pasamos meses preparando una boda y después tan fácil que se acaba en la iglesia o en el banquet hall. En aquella época las bodas duraban 7 días. Era fiesta toda una semana. Ahora Jesús comparece a esta boda, y en medio de la boda se acerca la madre de Jesús, María, y le dice al Señor: se acabó el vino. Ahora piense si realmente tenía que ser pariente de los que estaban contrayendo matrimonio, que si María hubiera sido una visitante común o una invitada común, no tenían que preocuparse si el vino se acabó o no se acabó. Estos se enteraban los más cercanos a la familia, los que quizás podían entrar al interior, a la despensa donde estaban preparando las cosas. Escuchó María que había pena en la familia porque el vino se había acabado. Pero María sabía quién podía resolver el problema. Amén. Amén. Yo veo en ustedes rostros de hombres y mujeres inteligentes. Amén. Al verlos a usted aquí, me doy cuenta que usted sabe dónde se puede resolver su problema. Amén. Y quién puede resolverlo. Amén. Y María salió del interior de la casa donde estaba celebrándose la boda y fue a donde estaba Jesús. Jesús no había comenzado su ministerio. Jesús no había comenzado a hacer milagros públicos, no había salido a la palestra pública, porque en Israel, en el Medio Oriente, un hombre podía hacer protagonismo público cuando cumpliera 30 años de edad. Antes no podía. Y ahora vemos que María se acerca donde está Jesús y le dice a Jesús, así de sencillo,
se acabó el vino. No hubo otra explicación. No le dijo, Jesús, qué pena, qué situación, qué momento más difícil para esta familia. Me he enterado que el vino se ha acabado y qué dirán los invitados. No, María llega con una confianza absoluta, llega con una convicción plena, llega como alguien que sabe a dónde va y le dice a Jesús, se acabó el vino. Por la forma en que María le dice a Jesús, se acabó el vino, nosotros podemos interpretar al oír a Jesús responderle a la inquisición de su madre, se acabó el vino, cuando le dice, mujer, ¿qué tienes tú conmigo? Mi hora, acuérdense que estamos predicando de la hora esperada. Le dice Jesús a María, mi hora aún no ha llegado. Yo no puedo ponerme a hacer milagros, yo no puedo ponerme a hacer cosas fuera de tiempo. Yo tengo que esperar el momento de la partida, cuando yo pueda socialmente y cuando pueda espiritualmente. Pero mi hora aún no ha llegado. Y mire qué confianza tenía María en Jesús. Ojalá que nosotros pudiéramos tener esa confianza que María tenía en Jesús, que María no le hizo caso, viró las espaldas y a los sirvientes que había y a los criados le dijo una sola cosa: hagan todo lo que Él diga. No vayan a omitir nada de lo que Él diga, todo lo que Él diga, háganlo. Ay, Señor. Gloria a Dios. Ahí está el secreto. En hacer todo lo que Dios diga. A veces nosotros queremos los beneficios de Dios, los beneficios del Evangelio, los beneficios de la iglesia. Que el Señor nos bendiga, nos prospere, nos ayude, nos levante, nos guíe, nos lleve a victoria, a triunfo, a éxito, a conquista. Pero no hacemos lo que Dios manda que hagamos. Y María le da el secreto a aquellos sirvientes y le dice: hagan todo lo que Él diga. Si lo manda a ponerse de cabeza, pónganse de cabeza. Y vemos cómo María habla con Jesús de esa manera, porque imagínense usted, la María que Dios escogió para que trajera al Hijo de Dios al mundo. ¿Qué experiencia no tendría María? ¿Qué experiencia no habría tenido María en la infancia de Jesús? ¿Cuántos habían enfermado en la casa? Jesús tenía varios hermanos y hermanas. Lo dice la Biblia en Nazaret, y los hermanos y las hermanas de ellos en la sinagoga no están con nosotros. No conocemos sus padres y sus hermanos y sus hermanas. ¿Cuántos milagros no habría hecho Jesús? ¿Cuántas cosas no habría resuelto en su casa cuando hubo una necesidad que María, como madre, ¿quién conoce a un hombre, a una mujer mejor que la madre? Incluso en Cuba, yo no sé, en Puerto Rico, Jorge, yo no sé, Francia, allá en República Dominicana, yo no sé, en Chile, ¿verdad? Yo no sé, por ahí en los distintos países de ustedes, qué ocurre, pero en Cuba hay un refrán que dice: yo lo conozco mejor que su madre. Aduciendo que la madre es la persona que conoce mejor a una persona, porque desde pequeñito está tratando con él. Mire cómo María sabía a quién tuvo que ir ante la necesidad, que el vino, el onius, el vino que se usaba en las bodas se había acabado, que va donde está Jesús y nada más le dijo: se acabó el vino, como quien dice, resuelve lo mismo. Y aunque Jesús le dice: mujer, mi hora no ha llegado, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Ella viró la espalda y le dijo a los sirvientes: hagan lo que Él diga. Y entonces fue cuando Jesús le dijo a los criados: habían allí unas tinajas para la purificación de los judíos, era costumbre judía, y le dijo a los criados: échenle agua, saquen de la cisterna agua y échenle a las tinajas. Gloria a Dios. Y apenas los criados llenaron las tinajas de agua, terminando de echar el último odre de agua, le dijo Jesús: ahora tomen una jarra, saquen una jarra y llévenselo al maestresala, al jefe de la fiesta, para que lo prueben. Pero como María le dijo a los criados: hagan lo que Él diga,
Los criados dirían, si acabamos de llenar esto de agua, ¿cómo le vamos a llevar una jarra de agua al maestresala? Pero María le dijo, hagan lo que él diga. Gloria a Dios. Aunque a usted le parezca inverosímil, aunque a usted le parezca ilógico, aunque a usted le parezca insuficiente, aunque a usted le parezca un disparate, cosa que a veces la Biblia manda, hágalo. Amén. Gloria a Dios. Si quiere ver la mano de Dios, Gloria a Dios. si quiere ver la bendición de Dios, Gloria a Dios. no altere la palabra, Gloria a Dios. sujétese a ella. Y como él dijo, llévenle al maestresala una jarra. Se la llevaron esperando que el maestresala, cuando probara, dijera, pero ¿y esta agua? ¿Para qué me traen esta agua? Pero cuando el maestresala probó aquella agua, dijo, pero qué barbaridad. ¿Cómo es posible si en una fiesta primero dan el vino mejor y después ya reparten el vino malo? Pero este hombre, el dueño de la fiesta, ha guardado el mejor vino para el final. Gloria. ¡Qué maravilla de vino! ¡Qué sabor tan exquisito! Gloria a Dios. Y ese fue el primer milagro público que hizo Jesús. Gloria a Dios. Pero le estamos llevando a usted a la idea de la hora esperada. Jesús estaba esperando la hora en la cual él comenzaría su ministerio. Y este fue el primer milagro que hizo Jesús. Fue el primero, pero no el último, porque falta el tuyo esta noche. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Estás esperando tú la hora de tu milagro? ¿Estás esperando la hora de la visitación del Señor a tu vida? Yo sé que muchos de nosotros han venido en esta noche esperando que el Señor haga algo. Amén. Gloria al Señor. Y cuando nosotros revisamos la palabra del Señor, encontramos que existe una hora que se llama la hora de la salvación. La hora más importante de nuestra vida es aquella en la cual Cristo nos salva. Porque en definitiva aquí todo lo material se queda. Amén. Pero lo que nos llevamos es la salvación. Ese es el tesoro más grande. Y cuando nosotros leemos aquí en el mismo Evangelio según San Juan, el capítulo 4, versículos 21 y 22, nos encontramos que Jesús le dijo, Juan 4, 21, mujer, créeme que la hora viene Amén. Gloria a Dios. cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Y esta fue la plática que mantuvo Cristo con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, cuando aquella mujer vino a buscar agua H2O para sus necesidades diarias de su hogar, y Cristo quiso quedarse en el brocal del pozo porque él sabía que una mujer necesitada venía a sacar agua al pozo. Y cuando la mujer se acercó, era las 12 del día, Jesús había caminado fatigosamente, arduamente, estaba cansado. Los discípulos habían ido a la comarca vecina a comprar alimento, pero Cristo se quedó junto al pozo porque sabía que aquella mujer venía. Y cuando la mujer vino a sacar agua, Cristo le dijo, mujer, dame de beber. Los pozos eran muy profundos. En Israel el agua estaba muy profunda. Aquí en Jayalía no se le ocurre a usted fabricar una casa porque va a tener que contratar una bomba de agua para sacar el agua, que aquí no acaba medio metro y ya está lleno de agua. Pero en Israel los pozos tienen 80 y 100 pies. Y es cuando vienen a encontrar por casualidad agua. Había disputa por los pozos. Se fajaban las tribus y las naciones por un pozo de agua. Ahora Jesús se queda junto a aquel pozo que la mujer venía de Samaria, venía a sacar agua al pozo. Me llamó la atención cuando nosotros visitamos Israel y fuimos nosotros a Nazaret, que allí está el pozo que le llaman la fuente de María, porque
María era de Nazaret, y allí en Nazaret, a ese pozo venía todo el pueblo a sacar agua. Todavía tiene sus manantiales fértiles allí que la gente puede ir a buscar agua. Ahora Jesús, junto al pozo, venía la mujer samaritana a buscar agua, y cuando viene Jesús le dije: mujer, dame de beber. Pero aquella mujer era samaritana, Jesús era un judío, el atuendo judío era diferente al de los samaritanos. Los samaritanos eran considerados gentiles porque se habían mezclado, aunque territorialmente pertenecían a la tierra de la Palestina, pero no vamos a hacer la historia. Ellos se separaron de los judíos, formando las 10 tribus después de la muerte del rey Salomón, y los judíos y los samaritanos se odiaban entre sí. Y la mujer le dice a Cristo: ¿y cómo tú, siendo judío, me pide a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Pero Jesús no andaba buscando esos litigios, ni esos problemas, ni la diferencia tampoco de raza ni de sexo, que un hombre no le podía hablar a una mujer en la calle. A él no le importaba eso. A Jesús lo que le importaba era la salvación de aquella alma. Y cuando la mujer le dice así, él le dice: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Gloria a Dios. Yo tengo un agua que ofrecerte, mujer. Amén. Gloria a Dios. Y Jesús le dijo: la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero no es en el monte Gerizim, ni es en Jerusalén. El Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. La hora viene. Amén. Gloria. Llega la hora de la salvación. Amén. Podemos ser nosotros hijos del diablo, hijos del mundo, del pecado, de la maldad, hasta una hora. Llega el momento en que cada uno de nosotros somos llamados por Dios. Dios nos ama a todos. Dios nos quiere salvar. Dios no quiere que nadie perezca, que nadie vaya al infierno. Dios quiere que todos miren a su Hijo Jesucristo y lo reciban como Dios y como Salvador. Amén. Gloria a Dios. Por eso estamos hablando de la hora de la salvación. Gloria a Dios. Porque en la carta que Pablo escribiera a los Corintios, en segunda a los Corintios capítulo 6, en el versículo 2, Pablo les habla y les dice de esta manera: ¿o no sabéis? Segunda carta de Pablo a los Corintios, para los que están preguntando, en el capítulo 6, versículo 2, dice el apóstol: porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de liberación. Hoy es el día de salud. Hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día de tu bendición. Hoy, no mañana, hoy Dios te quiere bendecir. Gloria al Señor. Gloria. Qué bueno, mis queridos hermanos, porque así como la hora de la salvación está predeterminada y fijada por Dios para todos los seres humanos, porque Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie vaya al infierno, que nadie sea condenado, sino que todos se salven. Así Dios quiere un pueblo que se llama la iglesia, de hombres y mujeres redimidos, hombres y mujeres salvados, porque así como existe la hora de la salvación, existe la hora de servir a Dios. Amén. Gloria a Dios. Algunos hermanos y hermanas se preguntan: ¿y yo en qué podré servir? Yo quisiera, todos queremos que Dios nos use, todos queremos, mira mi hermanito que le decía al Señor: tócame, tócame, todos queremos que Dios nos toque. Y Dios le dijo: ¿tú quieres que te toque? Voy para allá. Y él se quiso fajar y quiso empujar a Dios y le dijo: se te van a romper los brazos. Gloria a Dios. El poder que está aquí es un poder sin igual. Amén. Pero todos nosotros quisiéramos que Dios nos usara. Levanta la mano los que quieren que Dios los use. Amén. Gloria a Dios. Todos nosotros queremos que Dios nos use. Gloria a Dios. Ahora existe la hora de servir a Dios. Amén. Gloria. Este apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 13 de su libro,
en el versículo 11. Y oiga cómo le dice Pablo en su carta a los Romanos capítulo 13 versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Gloria. Mire qué hora le señala el apóstol Pablo. Es hora de levantarnos del sueño. Hay algunos cristianos que están durmiendo. Hay algunos cristianos que se creen que el paraíso es aquí en Estados Unidos, que es aquí en la tierra, y algunos hablan del sueño. El sueño no, la pesadilla. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos: es hora de levantarnos del sueño. Es hora de que te sacuda y te olvides del sueño americano y coja el sueño cristiano. Amén. Y piense que Dios te ha salvado para que tú le lleves el mensaje a otros también. Para que tú le prediques a tu compañero de trabajo, a tu vecino, a tu familiar, a tu amigo. Tú le hables de Cristo, le hables de Cristo, le hables de Cristo, le hables de la salvación. Gloria al Señor. Antes que caiga un meteorito aquí en Miami, como cayó allá en la Siberia, que dejó más de 1000 heridos. No espere la hora del lamento, no. Es bueno que aproveche la hora de servir a Dios, porque así como en Romanos 13:11 Pablo le habló a los romanos que era hora de levantarse del sueño, le escribe en el capítulo 12 y le dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ay, Señor. Tenemos que ser fervientes en espíritu. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Tenemos que decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, lléname de tal manera que no haya ni una locomotora que me pueda aguantar, que yo salga hablando de ti, predicando de ti, oh, glorificando tu nombre. ¿Por qué es tanta la necesidad? Nos lamentamos en la televisión del crimen. El hombre que mata a los hijos a la mujer y se mata a él. Del hombre que mata a los hijos delante de la mujer para hacerla sufrir. De aquel que va a una escuela y mata a 20. Y la barbaridad de ahora, el día atrás, estaba precisamente el martes y le digo al hermano Jory, que llegó un poquito tarde a la clase, le digo: ¿qué pasó, hermano Jory? Me dice: ¿qué? Que el tráfico estaba obstruido porque un hombre con un rifle estaba disparándole a todos los carros y la policía cerrando cuadras en la 54 y la 70, aquí y allá. ¿Y cuántos locos no hay? Amén. Y lo único que hacemos es lamentarnos que si hay crisis, que si hay desempleo, que si hay bancarrota, que si hay foreclosure, que si hay miseria, que si hay asesinato. No te lamentes, busca a Cristo, predica a Cristo, ocúpate de Cristo. Jesús no miró que era una mujer, Jesús no miró que era una samaritana, Jesús no miró que era las 12 del día, Jesús miró que era un alma necesitada. ¿Cuántos te rodean que están necesitados del agua de vida que Cristo brinda? Es hora de levantarnos del sueño. Es hora de actuar diligentemente y dejar, como decía la pastora, una semilla. Cuando la pastora sembró ese grano en el doctor Roque allá, que él tenía, como todos, tenía su filosofía, su religión, yo tenía la mía. Yo era socio de San Lázaro. San Lázaro era mi socio. Yo tenía un negocio con San Lázaro que quería hacer. Mi mamá adoraba a San Lázaro, tenía un altar que llegaba al techo, lo vestía con una capa blanca con lentejuelas, siempre le tenía cake, dulce, mandarina, y le tenía una jícara de huila picada a la mitad llena de dinero. Y a mí me gustaba cuando muchachos jugar ese cartón que le dicen la lotería, y yo pasaba por al lado de San Lázaro y decía: oye, préstame un poco de dinero, y agarrábamos un montón de dinero de la cazuela y me iba a jugar lotería. Era mi socio, tenía ahí un convenio, digo. Nunca me daba nada, siempre le quitaba. Y aquí el que no adoraba a un santo, adoraba a la Virgencita, o a Santa Bárbara, o a un muñeco, o a Eleguá, o a no sé quién. Pero qué bueno que llegó Cristo a nuestra vida, llegó el conocimiento de la verdad del Evangelio, y hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Gloria al Señor.
nuestra vida ha sido transformada, pero también, así como llega la hora de la salvación, también llega la hora del servicio. Y tenemos que servir a Cristo. Tenemos que servir a Cristo. Amén. Tenemos que dejar un poquito de cosas y dedicarle tiempo a servir a Dios, a hablar de Dios. Amén. Porque la gente está hambrienta, la gente está sedienta. Amén, gloria. Los otros días entré yo a una tienda y cuando veo a la dueña de la tienda la miro y le digo: usted tiene una carga encima de sus hombros y su mente la veo navegando, viajando tanto, se ve que hay grandes preocupaciones. No me diga nada. Y ahí empecé a darle palabras, pero al lado había otra empleada. Y la empleada que yo le dije a esta mujer en el espíritu, le dije lo que Dios me dijo que le dijera, me dice la empleada: ¿y a mí qué me dice? Y entonces miro a la empleada, ¿verdad? Enfoco la cámara fotográfica, en lente, lo acomodo ahí y le digo en la mente al espíritu: dime algo para esta mujer. Y entonces el Señor me dice: dile que en menos de una semana lo que le es una causa de preocupación, eso se va a resolver en menos de una semana y va a venir el gozo y la alegría a su corazón. Y le dije: dice el Señor para usted esto, así, así, así. A los pocos días me ve y dice: oiga, como me lo dijo, mi esposo estaba sin trabajo, no teníamos dinero y a la semana, ante la semana, consiguió trabajo. Todo está resuelto. Gloria a Dios. La gente está sedienta, la gente quiere que se le lleve una palabra de aliento, una palabra de Dios, una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza. Hay tanta inestabilidad que no confían ni en el FBI, ni confían en el gobierno, ni en la SWAT, ni en nada, porque aquí cuando quisieron los terroristas tumbar los Twin Towers, los tumbaron, y aquí no hay seguridad. Aquí la seguridad es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y somos nosotros, tú y yo, los encargados de predicar, de hablar de Cristo, de llevar el mensaje, de dejar una semillita. Gloria al Señor. Porque esa semilla el Espíritu Santo después se encarga de regarla. Amén. Y cuando usted viene a ver, es un árbol como la semilla de mostaza, que es la más pequeña de la semilla y llega a ser la más grande de las hortalizas, que aún las aves vienen a hacer nido en sus ramas. Amén. Ay, qué lindo es el Señor. Amén. Ay, Señor. Somandi Bibi. Oh, Kramanarabasochi. Oh, qué bueno es cuando nosotros confiamos en el Señor, nos ponemos en las manos del Señor, porque la iglesia está en la tierra, hermano, para servir a Dios. Amén. Para predicarle a las almas. Amén. No hay nada más importante que eso. Amén. Gloria. Predicar al perdido. Amén. Pero la Biblia también nos habla de una hora que es muy importante, y es la hora del regocijo. Por eso yo no puedo ver un cristiano triste, ni me imagino a un cristiano triste, cabizbajo, con las alas caídas, ¿no? Gloria a Dios. Aquí puede caer 10.000 bombas atómicas, aquí puede venir lo que sea. Nos podemos quedar sin ropa, sin nada. Que digo al Señor: no le tema al que mata el cuerpo, teme al que puede matar tu alma. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero ese no puede coger la riqueza que tú tienes en el cielo. Amén. Y el gozo nuestro está, hermano, en que tenemos a Cristo, en que somos salvos, somos hijos de Dios, tenemos lugar en el cielo. Alabado el Señor. Cuando toda esta basura se acabe, allá nos está esperando, papá. Gloria al Señor, donde no hay dolor, ni llanto, ni tristeza. Gloria. Y es bueno que usted sepa que Eclesiastés 3 del 1 al 4 nos dice que hay tiempo para todo. Amén. Hay tiempo de llanto y hay tiempo de alegría, hay tiempo de risa, hay tiempo de congoja, hay tiempo de abundancia, hay tiempo de escasez, pero ningún tiempo puede determinar tu vida. Nuestra vida la determina el Señor, el Espíritu Santo, la ayuda de Dios, la palabra de Dios que la conocemos. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes no están solos, en ningún momento te sientas solo, porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante para defender, para bendecirnos, para ayudarnos, para llenarnos de ese gozo que no debe faltarnos ni un instante. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque cuando nosotros leemos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 leemos el Evangelio de Lucas 10:21,
nos encontramos allí palabras de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y dice Lucas 10:21, palabra de nuestro Señor Jesucristo, en aquella misma hora. Estamos hablando de la hora esperada. Gloria a mí. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús dijo que teníamos que ser como niños para alcanzar el reino. Amén. Y Jesús dice que se regocijó al ver los discípulos sirviéndole, a ver los discípulos usando el poder de Dios, echando fuera demonios, sanando enfermos, haciendo milagros y maravillas. Llegaron los discípulos con gozo, regocijados, y Jesús se regocijó y Dios: te alabo, Padre. Se regocijó en el Espíritu, porque esa es la voluntad de Dios, que tú te regocijes también. Amén. Pero que hagas la obra de Él, 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 que prediques su nombre, que ministre a las vidas que Él te va a respaldar. Gloria al Señor. Hay una hora de regocijo. No, la tristeza no es para el cristiano, no, la congoja no es para el cristiano, el pesar no es para el cristiano. Hay muchas cosas en las cuales tú te puedes alegrar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está el cristiano que usted ve triste y le pregunta y le dice: ¿qué te pasa? Se murió mi perro. Ay, estoy desconsolado, se murió mi perro. Gloria a Dios. Se murió tu perro, pero se salvó tu padre. No te regocijen que se salvó tu padre, y se salvó tu hijo, y se salvó tu madre, y te salvaste tú. Gózate en eso, y no en que el perro se murió. Amén. Aquí hay muchos perros. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabía que yo? Nosotros éramos pastores allá en Cuba, en la iglesia más grande de Cuba, Palabra de Vida, con 5,000 miembros. Oiga, ¿sabe lo que es que una mañana, un domingo de la mañana, estoy yo en la plataforma, la iglesia repleta pasillo, una hilera en la calle de una cuadra, esperando que saliera el primer grupo para entrar el otro, el poder del Espíritu moviéndose? Cuando en una de esas yo miro, veo una hermana que había subido a la plataforma con un perrito cargado. Digo: ¿y qué? ¿Pero qué hace usted con ese perro aquí en la plataforma? Dice: ay, que vengo para que ore por él. Porque... Digo: mira, bájale, cadete. Traer un perro a la plataforma. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Alabado el Señor. Alabado, Señor. No le dé importancia a las cosas que no lo tienen. Amén. Hay quien se le perdió un billete de $5 y hay una aflicción que no duele. ¿Y cuánto te ha dado Dios? Amén. ¿Cuántas bendiciones no te ha dado Dios? Gloria a Dios. Déjate de darle importancia a lo menor, dale importancia a lo mayor. Gloria al Señor. Hay motivo para que el gozo abunde en nuestros corazones. La alegría, el gozo del Señor, de tantas cosas que Dios nos ha dado, nos ha bendecido, nos ha ayudado. Por eso tenemos que regocijarnos. Hay una hora de regocijo, pero esa hora de regocijo siempre tiene que estar con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria. Pero hay una hora también que se llama la hora de la salud. La hora de la salud. Ahorita la pastora hablaba y decía que el apóstol Pablo refería: los demás se enferman y yo no enfermo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Timoteo estaba enfermo. Pablo le aconsejaba: toma esto, toma aquello para el mal que tiene en el estómago. No vayan a creer que nosotros somos dioses. Nosotros somos seres humanos, Amén. Amén. de carne y hueso. El material más malo que hay en esta tierra es el que tú tienes. Te hicieron del fango. Tú te echarás talco y te pondrás y coronete y te pondrás ganchos por aquí, por allá y no. Pero olvídate que si te cae un aguacero arriba te derrites. Tú estás hecho de fango. El acero es mejor que tú. Alabado el Señor. Mira de qué material nos hizo Dios, para que nadie se enorgullezca aquí, ni se esté dando pompa, ni crea. Gloria a Dios.
Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra, Amén, gloria a Dios. del fango. Alabado Gloria al a Señor. Dios, gloria a Dios. Y como somos fango, a veces nos enfangamos. Y viene a veces el dolor, viene la disquinesia, viene la enfermedad, y viene esto y viene lo otro. Gloria a Dios. Pero qué bueno es que Dios tiene una hora para cada cosa. Amén. Amén. Y ha dispuesto una bendición para los que le aman, para los que le siguen. Por eso los cristianos es la gente más feliz de la tierra. Amén. El rico se goza en que ganó, pero los cristianos nos gozamos en que tenemos a Cristo. Amén. La salvación segura. Gloria a Amén. Dios. Amén, gloria a Dios. Todas las promesas, viene más de 700 promesas en las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Y así como llega la enfermedad, llega también, dice la Biblia, la hora de la salud. Gloria a Dios. Y cuando nosotros leemos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4 nos encontramos una narración que hay en este capítulo que es digna de que se lea. Juan capítulo 4. Mire lo que nos dice en Juan 4:46. Juan 4:46. Gloria a Dios. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ahorita hablamos cuando convirtió el agua en vino. Ahora volvió, segundo viaje a Caná de Galilea. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Gloria a Dios. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Gloria a Dios. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Oiga lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira lo que le pedía este centurión oficial romano: desciende a mi casa, Capernaum, que mi hijo está muriendo. Pero Jesús le dice: vete tranquilo, tu hijo vive. Y oiga, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo Gloria a Dios. y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Tenía a la distancia el centurión y los criados salieron, sabía que él se había ido a buscar al nazareno con el hijo muriendo. Ahora le ven venir y le salen la cordillera de criados y le gritan: tu hijo vive. Entonces él le preguntó: oiga, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entendió el centurión que aquella era la hora. Aquella era la hora. Aquella era la hora. Yo quiero decirte a ti que la hora que tú has estado esperando ha llegado. Estamos en la hora de la salud para ti, la hora de la salvación, la hora del regocijo, la hora de la bendición. Porque el Señor quiere bendecirte. Ay, Samacaya, Gloria a Dios. Sandy, Luni, Irimi. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es la hora de la salud, hermano. Es la hora de la liberación. ¿Por qué dudas? Gloria a Dios. ¿Por qué temes? Gloria a Dios. ¿Sabe que lo que impide la obra de Dios es la duda? Gloria a Dios. Tú sabes que cuando las vidas necesitaban, llegaban a Jesús, Jesús le hacía una pregunta: ¿y tú crees que yo lo puedo hacer? Gloria a Dios.
Y aquella persona le decía al Señor, sí Señor, y entonces el Señor le contestaba, conforme a tu fe sea Gloria a Dios. hecho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Conforme a tu fe Gloria a sea Dios. hecho. Amén. Gloria a Dios. Conforme a tu fe Gloria. sea hecho. Si tú te atreves a creer que Dios lo puede hacer, cualquier cosa, para Dios no hay nada imposible. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria. Y lo que me llama la atención de este centurión es que cuando le dice a Jesús, desciende a mi casa que mi hijo se muere, Jesús le dijo, tu hijo vive. Gloria a Dios. Tu hijo vive. Gloria a Dios. Piensa que en esta noche te está diciendo a ti, tu mal acaba de desaparecer. Ya yo lo ordené, dijo Jesús. Ya yo he ordenado que termine tu mal. Amén. Piensa que el Señor te está diciendo, yo he ordenado que el problema que te acongoja termine en este momento. Yo he ordenado que la situación que te ha preocupado le pongo fin ya. Ya yo le puse fin y tú vas a seguir pensando en ello, vas a seguir creyendo que va a seguir el problema, o vas a creer que yo lo he resuelto en la hora de la resolución. Porque hay una hora, y esa es la hora que tú tienes que creer. Esa hora esperada, esa hora en que el Señor hace el milagro, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Y yo me gozo cuando leo esta escritura y veo que dice, y el centurión creyó lo que Jesús le dijo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y fíjense si creyó. Que se va para su casa. Recuerden que Jesús está en Caná de Galilea. Era su segundo viaje a la ciudad de Caná. Y este hombre era de Capernaum, que estaba muy distante. Él salió y dice que al otro día arribó a Capernaum. Una larga travesía. Gloria a Dios. Pero cuando le salen los criados, que él llega a la casa y los criados le gritan, tu hijo vive. ¿No fueron las mismas palabras que le dijo Jesús? Ay, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Santo. Mire cómo Jesús le dice a este hombre, tu hijo vive. Y mire cómo el Señor permite que los criados, con las palabras que lo reciben, es, tu hijo vive. Lo mismo que le dijo Jesús. Lo mismo que le dijo Jesús. Ahora este hombre que había venido creyendo quería simplemente saciar su curiosidad y le preguntó a los criados, ¿cuándo comenzó a estar bien? Gloria a Dios. Le dijeron, ayer a las 7 le cesó la fiebre. Y dice, y el hombre entendió que era la hora en que Jesús le había dicho, ven, tu hijo vive. Gloria a Dios. En el mismo momento que nos atrevamos a creer. Amén. En la hora que nos atrevamos a creer. Amén. Gloria a Dios. En la hora que le damos crédito a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. En la hora que abrazamos lo que Dios nos dice en su palabra y lo hacemos nuestro, nos apropiamos de eso. En ese momento se produce el milagro. Amén. Gloria a Se Dios. produce la acción de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios lo que está esperando es que nosotros creamos. Amén. Gloria a Dios. Le demos crédito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi esposa había viajado para Inglaterra. Se me había hecho una invitación a ir a Inglaterra a predicar. Y yo le dije al ministro que viajó de Inglaterra a Cuba a invitarme. Yo le dije, sí, pero si usted me invita a mí, yo voy, pero mi esposa tiene que ir conmigo porque ella no me deja ir solo. Y entonces él me dijo, no hay problema, no hay problema. Era un inglés, no hablaba español. Él no hablaba español y yo no hablaba inglés. Así que esto está bien. Me dijo, no problem. I invite your wife. Ok. Pero cuando llegó la hora, a mí Cuba hacía 4 años que no me dejaba salir. A ningún lado. Campañas en Venezuela, esperándome en Caracas. No. Campañas en Colombia, estadio repleto de personas esperándome. El gobierno de Cuba me decía no, y no, y no, y no, y no. 4 años que no me dejaba salir.
Yo le dejé claro con los ingleses y le dije, fíjense, hace 4 años que el gobierno cubano no me deja salir, yo no quiero embarcarlos a ustedes. Búsquese otro predicador. Y yo, no. Nosotros vamos a orar. Gloria a Dios. El hombre tenía ¿qué? Fe. Fe. Gloria a Dios. Me gustó el hombre ese que tenía fe. Gloria a Dios. Llegaron la invitación, los pasajes y todo el mundo. Y cuando fui a buscar mi pasaporte, a mi esposa le dieron el permiso para ir y a mí no. Ya usted ve. Ajá. Mi esposa llegó a Inglaterra. Estaba ella allá con la reina de Inglaterra paseando y todo esto. ¿Cómo se llamaba la reina? Y yo allá en Camagüey, Cubita. Ok, pero orando y confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Ya mi esposa estaba en Inglaterra y yo acá, en Cuba, estaba ahí. No me daban permiso. Pero mi esposa me llama por teléfono y me dice, estoy en la capital de Gales, en Cardiff. Y mañana voy para el Palacio de la Reina. Y vamos a estar aquí allá. Entonces yo allá en el culto dije el domingo, la pastora me llamó, está en la capital de Gales y dice que mañana va al Palacio de la Reina. Y entonces yo me pongo a parafrasear esa frase de, y seguro, como a ella le gustan los vestidos de brillo, seguro que la reina le tiene un vestido de brillo preparado para regalárselo. Imagínense usted la pastora allá con la reina de Inglaterra y entonces los chismosos, la seguridad del Estado que está en la iglesia, fueron para Plana Mayor y le dijeron, oye, dice el pastor Orson Vila que su esposa mañana está con la reina de Inglaterra y cuando le pregunte que por qué él no fue, ella le va a decir que no le dimos permiso. Y estaba yo en mi casa cuando suena el teléfono al otro día y cuando levanto el teléfono me dice, le estamos llamando de inmigración. Ah, de inmigración, sí, diga. No, queremos decirle que traiga su pasaporte para ponerle el permiso para ir a Inglaterra. A esa hora, oiga, a esa hora yo no le había pedido a Camagüey permiso. El permiso yo lo había pedido por La Habana, no por Camagüey, porque Camagüey me tenía que llamar para que llevara pasaporte si yo no le había pedido permiso a ellos. Mire cómo se movió